Queremos dar la bienvenida a todos los que se suman a esta capacitación. Seguramente que después esta capacitación va a quedar grabada. Y la idea de este espacio que surge a raíz de la necesidad que vimos entre los mismos participantes de la Comisión de Actuación Judicial y Sociedades, era repasar los conceptos de pericia. En este año tuvimos diferentes espacios de capacitación y bueno, en el grupo mismo de la comisión surgió la idea de que dos participantes de nuestra comisión pudieran trabajar y presentarnos esta capacitación. Así que en este momento, sin más palabras, quiero presentar a Pablo Buscemi. Él es contador público, trabaja como perito en la justicia, a su vez es profesor en la Universidad Nacional del Nordeste, y a su vez también tiene desarrollo en la actividad pública dentro del Estado en la provincia del Chaco. Y quien lo va a acompañar hoy es alguien que se llama también Fabián Castellari, también es contador, y también realiza pericias, pero él tiene una experiencia de más de 5 años en pericias, se desarrolla en el ámbito de su actividad profesional como contador, en las tareas de impuestos agrarios con empresas de los agronegocios. Pero tiene experiencia en la actuación de pericias con más de 5 años, es alguien que está en esta comisión hace 5 años y ha trabajado juntamente con otros colegas de la matrícula en diferentes capacitaciones en lo que hace a determinación de honorarios, pericias, tanto en la administración pública, en el mismo Poder Judicial, haciendo capacitaciones en diferentes jurisdicciones de nuestra provincia, y también entre los mismos profesionales. Él es Fabián Castellari, así que bueno, muchísimas gracias por usar el tiempo en preparar esta charla. Sé que les va a ser muy amena porque es algo que hacen todo el tiempo. La primera media hora va a estar hablando Pablo Buscemi, el contador, y después de esa media hora también nos va a exponer Fabián Castellari. Si tenemos preguntas, podemos ir cursándolas en el chat de preguntas, y bueno, y vamos a tratar de hacer de este espacio un espacio de diálogo. Muy bienvenidos a todos, y a los que se suman después para escuchar la grabación, no se olvide de ponerle un like a la capacitación, ¿sí? Bienvenido, Pablo, y adelante. Bueno, antes que nada, buenas noches a todos los presentes, gracias por su tiempo, gracias a nuestro querido Consejo Profesional de Ciencia Económica, que siempre están presentes y siempre acompañamiento al crecimiento profesional de todos los jóvenes y de todos aquellos que se iniciaron en esta profesión. Creo que esto no hubiese sido posible sin un equipo que trabaja a destajo para poder realizar. Este es un año atípico, dijimos que iba a durar solamente 2 semanas la pandemia, ya estamos terminando y estamos, parece como que seguimos estancados en algunas cuestiones. Y la virtualidad, que parece que fue una excepción, se está volviendo una regla. Entonces ahora me toca a mí exponer desde la virtualidad. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, cualquier cosita avísenme si lo van viendo. Ahí cómo estamos, ¿se ve? ¿Se ve el power? Sí, perfecto, Pablo, perfecto. Gracias, Fabi. Gracias, Fabi. Bueno, básicamente la idea, que lo hablamos con Fabián, que se lo charló con Delia en su momento, era, a ver, capaz que, a ver si lo dejé de compartir, porque ahí toqué algo y no sé si lo dejé de compartir, cualquier cosa me avisa. Era hablar más que nada de las cuestiones prácticas, ¿no? De las cosas que se van viendo o van surgiendo o que va enfrentando el perito contador en su actuar dentro del ámbito judicial. Ya hubo charlas anteriores con un gran contenido teórico, hubo charlas con respecto del perito contador en la justicia federal, sobre cómo tiene que estar constituido el dictamen de informe pericial. También hubo charlas que emitieron desde la FACSE también sobre contenido pericial, donde el auxiliar o aquellos que participaron se le brindó un cierto contenido teórico. La idea de esta charla es, obviamente, referenciar la teoría, pero enfocarnos más en las cuestiones prácticas, en el día a día
de que nosotros, de nuestra experiencia, pudimos resolver o consultando y pudimos llegar a una solución frente o a una solución parcial, que es lo que siempre podemos ver en la justicia, que nunca nada se soluciona del todo y muchas veces se soluciona desde lo parcial. Bueno, previamente, para poder empezar a desarrollar este tema, y tenemos que comprender qué es un proceso judicial. Nosotros sabemos que una pericia o un auxiliar de la justicia se desarrolla su actividad dentro de un proceso judicial, y que se llama proceso a una serie de actos que se desarrollan en los tribunales con el propósito de arribar a una decisión judicial. Dentro de esa serie de actos, ahí está la pericia. Vamos a ir ubicándonos de a poquito. Ese proceso comprende una sucesión de etapas. Etapa, presentación de la demanda, con sus respectivas documentales, que después vamos a ver que la pericia contable es una prueba en sí, no es una prueba documental. Sucesión de etapas dispuesta en un cierto orden, entre la demanda y la sentencia. Estas son todas cuestiones propias del proceso judicial, que tiene como fin dirimir un conflicto de intereses sometido a un órgano jurisdiccional. Como ustedes ven, vivimos en una sociedad altamente compleja, donde gran cantidad de los conflictos se dirimen o se resuelven en sede judicial. Por ahí, es decir que los chicos ahí de la comisión de mediación tienen mucho trabajo para poder que determinado hecho no lleguen a la justicia y se lo resuelvan en un ámbito de mediación, de conciliación o como se llame. Y vamos a ver que estos procedimientos se encuentran establecidos a fin de que las partes conozcan a mismos y con ellos puedan ejercer su derecho de defensa, como también ser sancionados si no lo cumplen. Acuérdense, el perito forma parte de estos actos. Si nosotros no cumplimos ciertos pasos, ciertos procesos, podemos recibir una sanción. Este párrafo también hace hincapié en dos principios rectores de la justicia, del proceso judicial, que son dos: el debido proceso y el derecho a la defensa. Son dos principios que nosotros como perito tenemos que tener en cuenta. Nuestro trabajo, si lo hacemos o si nos los enfoca con un profesionalismo, estamos cercenando el derecho de defensa de diferentes partes. Y vamos a ver que el proceso, ¿cómo se inicia? Con una demanda y finaliza con una sentencia. Esa demanda, vuelvo a repetir, viene acompañada con cierta documental. Nuestros códigos establecen que toda demanda que se presenta en sede judicial tiene que tener un respaldo documental de esas operaciones. Y la sentencia es la resolución de la litis, la resolución que va a dar vuestra señoría, nuestro juez, frente al proceso. Y en ese proceso, acuérdense que yo si siempre acuso o emito algo, o un informe, una opinión, tengo que tener las pruebas. Y básicamente en sede judicial lo que no se puede probar prácticamente no existe. Por más que existió, por más que yo lo vi, por más que yo estoy seguro que ese acto se hizo, pero si yo no tengo las pruebas, y en sede judicial, solamente lo puedo probar frente a Dios, pero no frente a una sede judicial. Frente al cura lo puedo probar, pero no en la sede judicial. Y bueno, básicamente hay diferentes medios de prueba que establece nuestra doctrina, nuestra teoría. Y dentro de esas pruebas vamos a encontrar la prueba documental, que son toda la documentación que presenta quien realiza la demanda, que es de sustento de esa demanda, la demanda, todas las premisas que tiene esa demanda tiene que tener su correspondiente documentación. La contestación de demanda que realiza la otra parte también tiene que contestar en función a la documentación que posee. Si yo no pruebo, ni siquiera tengo que nombrarlo. No es válido para la justicia. Es decir, si yo era empleado de Fabián, un ejemplo, yo le denuncio a Fabián porque no estaba registrado de forma correcta, entonces mi abogado va a presentar la demanda con toda la documentación. Una planilla de recibos mal liquidados, determinadas pruebas, planillas horarias que trabajaban en jornada reducida, etc.
Y Fabián, con su abogado, va a contestar con la documentación que tienen bajo su custodia. Las pruebas informativas son aquellas pruebas que emiten determinadas entidades públicas informándonos sobre la situación de determinada persona. En un juicio laboral se emite un oficio de la ANSES si aquella persona estaba registrada o no bajo la órbita de ese organismo. La confesional es la prueba que cuando una de las partes asume pues ya sea la actuación de un hecho o de una actividad. La confesional es de parte. La prueba testimonial es la prueba cuando llamamos a los testigos, a la audiencia. Los testigos son terceros, no forman parte, valga la redundancia, no forman parte de las partes. Y el reconocimiento judicial es cuando los funcionarios judiciales se hacen presentes en determinado lugar para constatar, ya sea una veracidad del hecho, etcétera, etcétera. Y por último tenemos la prueba que nos interesa a nosotros, la prueba pericial. Como ustedes pueden ver, nosotros no somos abogados, así que estos temas tenemos que conocerlos, no tenemos que conocerlos en profundidad, porque no es objeto de nuestra ciencia. Entonces vamos, y ahí entramos a lo que es la prueba pericial. Y ahí el juez o el proceso, las partes, pueden proponer diferentes tipos de pruebas en función a la naturaleza del proceso judicial en el cual están enfrente. Pericias contables, pericias informáticas, pericias sobre documentos, los famosos peritos calígrafos, los pericias en ingeniería, arquitectura, balística es de los proyectiles. Bueno, tenemos, fíjense, la gran cantidad de pericias. Toda ciencia en la cual el juez necesita algún tipo de asesoramiento puede llamar a cualquier tipo de pericia. No nos limitemos sobre determinadas profesiones. Vamos a ver que hay peritos correspondientes a lo que es los traductores, el Poder Judicial también hace unos años también incorporó peritos correspondientes a las lenguas y de los pueblos originarios. Es una labor altamente compleja dentro de la justicia, el trabajo de los peritos. No solamente, los peritos contadores son los que generalmente, donde hay mayores cantidades, o sea, mayor cantidad de inscritos dentro de nuestra profesión. Pero eso también tiene que ver porque también somos más y también la pericia contable forma parte, es un cuerpo fundamental del proceso judicial. Es un informe relevante que lo toma en cuenta el juez para resolver algún tipo de conflicto, que lo vamos a ver más adelante, vamos a ir de a poquito. Y vamos a ver tipo de perito. Esto lo definimos rápido, por ahí Fabián va a hablar un poquito también de lo que, bueno, me estoy adelantando, no sé si lo hablará, ¿no? Pero Fabián por ahí podrá explicar bien dentro del proceso cuando los consultores técnicos, los peritos de oficio, etc. Y acá por ahí se suele confundir el perito oficial con los peritos de oficio. Perito oficial es el empleado en relación de dependencia que forma parte de la justicia. Este es el caso de Yanina Bernabé, que es perito oficial. Y los peritos de oficio somos el resto de los que formamos parte de la Comisión de Acusación Judicial. Dice que son quienes se deben inscribir anualmente para actuar como profesionales independientes. Un requisito indispensable, la independencia, la imparcialidad del perito frente a la causa en el cual yo estoy aceptando participar. En las causas donde a partir de un sorteo son designados para actuar. Independencia. Si no tenemos independencia, estamos fallando, violando nuestro código de ética. ¿Estamos? Y después las partes pueden proponer ya sea consultor técnico o perito de parte. Estos son conceptos similares. Algunos códigos procesales provinciales hablan de consultor técnico y otros de perito de parte. Y la doctrina, básicamente, si uno accede a estudiar un poquito de parte, muchas veces se lo utilizan, o gran cantidad de veces se lo utilizan como sinónimos, que son los designados por las partes a fin de realizar la pericia, aparte del perito de oficio designado por el juzgado, donde pueden concordar con a presentar su informe por separado. Hay un temita muy interesante porque ahí
el perito de parte puede coincidir en el informe con el perito de oficio. Pueden arribar a la misma conclusión. O no, pueden arribar a la misma conclusión. Ambos pueden presentar dictámenes periciales con resultados o conclusiones diferentes. Después el juez va a resolver ahí cuál lo toma como válido, si lo toma a una o no, si lo toma a ninguna. Generalmente cuando hay dictámenes en disidencia hay impugnaciones. Alguna de las dos sí o sí se va a impugnar. Esto es importante. Que ahora lo vamos a ver bien ahí, un poquito voy a tocar un poco las impugnaciones. Ahora, vamos un poquito más a los bifes, como quien dice. Yo me inscribo como perito. ¿Qué tengo que conocer yo si deseo iniciarme como perito contador? Primero, las normas profesionales. Son las normas que rigen a nosotros como contadores. Tenemos normas, tenemos resoluciones técnicas, tenemos normas legales también que cumplir, tenemos código de ética, tenemos nuestra ley del ejercicio de la profesión provincial, tenemos una ley nacional que también regula nuestra profesión. Son todas cuestiones que el contador tiene que conocer, no solamente si es perito, sino también si ejerce la profesión. La segunda, que ahí puse, y lo puse con mayúscula, es las incumbencias profesionales. Esto es importantísimo, nosotros conocer nuestras incumbencias profesionales. ¿Por qué? Porque el informe pericial, cuando nosotros somos llamados a realizar una pericia, el juez nos está diciendo, le tenemos que asesorar, auxiliar al juez sobre nuestra ciencia, sobre nuestra técnica, sobre nuestro oficio. ¿Qué es lo que queremos? O sea, ¿a qué conclusión llegamos en función a nuestros conocimientos, a nuestra formación? ¿Y qué es lo que suele suceder en la práctica? Y suele suceder que las partes plantean preguntas periciales y que uno dice, mira y dice, bueno, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Un ejemplo, una pregunta dice, establezca si determinado software es seguro para el archivo de la documentación respaldatoria y los asientos contables. Ahora, la pregunta, ¿nosotros como contadores somos capaces de determinar si determinado software cumple los requisitos de seguridad, de confiabilidad? No. Eso lo que determina es o un ingeniero en sistema o una persona idónea en cuestión informática. Por eso este punto es importantísimo, ubicarnos bien y saber cuáles son nuestras incumbencias profesionales dentro del proceso. Porque si nosotros no sabemos dónde estamos parados dentro del proceso y nos van a tener de aquí para allá y vamos a estar perdidos, y es una cuestión bastante difícil de llevar si nosotros no conocemos en primera medida cuál es nuestra columna vertebral de la profesión y cuáles son nuestros alcances profesionales. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer? Y las normas, ¿sí? Hablando de incumbencias profesionales, que es muy importante este punto, hay muchos casos en donde las preguntas del informe pericial que hace alguna de las partes, de algún lado avanzan un poco sobre la conclusión que tiene que tomar el juez. Entonces hay preguntas que dicen cosas como la ley tal, en este caso, o el artículo del contrato, ¿se aplicaría o no se aplicaría? Y eso es la incumbencia del juez que resuelve sobre la causa. Y contestar esas preguntas, como decís vos, avanzando sobre nuestra incumbencia profesional, lo que puede dar como resultado es la impugnación de todo el informe pericial. Exactamente. Así que está bueno que lo trajiste a colación porque esto es muy común en las preguntas que presentan los abogados. Claro, exactamente. Tenemos un caso así, no es nuestra incumbencia, nos objetamos a contestar. ¿Por qué? Citamos nuestra norma y decimos, no, esto no nos corresponde a nosotros. Por ahí suelen existir casos y suelen existir preguntas que corresponden a nuestra incumbencia profesional, pero uno se dice, ¿para qué le sirve? Bueno, son todas cuestiones que de ahí también Fabián lo va a ir comentando.
Bueno, las normas procesales, nuestros códigos de forma, nuestros códigos procesales civiles, comerciales, laborales, de procedimiento administrativo, dependiendo del fuero, tiene sus diferentes códigos procesales. ¿Qué responsabilidad nosotros asumimos cuando nos anotamos o nos escribimos como peritos contadores? Y recuerden que la realización de la pericia es nosotros para rechazar o excusarnos de participar en la pericia en la cual hemos sido sorteados, tiene que existir una causa justificada. No puede ser, no, yo no, en realidad no lo hago porque no quiero hacer, no contesto nada, no. Si yo no lo hago, tengo que justificar, sí o sí. Y después están las establecidas, y después hay que cumplir las responsabilidades de cada etapa del proceso. Tenemos plazos, tenemos ciertos comportamientos que cumplir, tenemos que notificar de nuestros actos. ¿Por qué? Porque si se llamó a una pericia contable es porque nuestra pericia y de alguna forma va a influir en la sentencia del juez. Entonces nuestros pasos van a estar muy seguidos por las partes. Van a buscar, si saben la parte que al informe pericial no le conviene, y bueno, va a buscar la forma impugnar, va a buscar la forma anular, entonces hay que saber cómo actuar. El marco de actuación, tenemos que limitarnos a trabajar el trabajo que nos solicita, esto de un punto de vista, de una opinión personal, por ahí, por querer hacer un trabajo extenso, y nos metemos en otras cuestiones, queremos opinar de más, o la famosa pregunta, otro dato de interés, van a ver por ahí las preguntas periciales, otro dato de interés que considera el perito, y esa es una pregunta tramposa porque nosotros no tenemos la potestad de incluir pruebas dentro del proceso. Entonces, por ahí, comprender bien qué es lo que nos están preguntando. Por ahí es muy difícil bajar porque acuérdense que las preguntas de la pericia, el pliego pericial lo hacen las partes, lo hacen los abogados. Entonces por ahí nosotros tenemos, a ver, si es inentendible, tenemos que pedir una explicación, una explicación en el mismo expediente qué quiere preguntar para poder realizar el proceso. Ahora, hay cuestiones que tienen determinadas cuestiones que no se entienden bien, pero se alcanza a comprender. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es sobre determinada hipótesis, sobre ubicarnos como contador, qué es lo que quiere preguntar acá. Nosotros, un abogado pregunta esto, pero a ver, nosotros como contador, ¿con qué comprendemos y qué respondemos en función a esa pregunta? Y qué comprendemos y qué respondemos, más que nada, qué comprender es bajar a nuestra ciencia y poder emitir algún tipo de informe. Lo que nosotros estamos comprendiendo, esto es importante, chicos, que en el informe pericial esté todo tipo de justificación profesional de lo que nosotros estamos haciendo. Si nosotros no justificamos, vamos a entrar en un juego de impugnaciones, de nulidades, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, otra cuestión importante, los pasos que debe cumplir el perito a partir de su designación hasta la presentación de su dictamen pericial. ¿Cuáles son los pasos? Aceptación del cargo, notificar a las partes fecha y día, hora de la pericia, una cuestión importantísima. Cuando yo hago la pericia, las partes sí o sí tienen que estar notificadas. La no notificación de una de las partes puede hacer que esa parte que se sintió perjudicada pida la nulidad de ese acto pericial y tenga que volver a hacerlo, o me pueden sacar del cargo y mandar un nuevo sorteo. Eso por ahí no suele pasar porque hacer un nuevo sorteo de perito, estamos hablando de un año más que se retrasa toda la cuestión. Otra cuestión, la estrategia de partes y profesionales. Básicamente, y tengo que leer el expediente, a ver de qué se trata el litigio. Si yo comprendo de qué se trata el litigio, y va a ser más fácil responder el cuestionario pericial. Y después podemos tener otras cuestiones que ameritan tener un conocimiento.
más relacionado con el campo profesional, o también como se la conoce, la jerga de la actuación dentro de la justicia. ¿Qué quiere decir? Que hay cuestiones que solamente nos da la práctica en la calle. El funcionamiento, y esto es muy importante, cada juzgado tiene su metodología de trabajo. Esto es, ¿qué quiere decir? La Cámara Contenciosa Administrativa, juzgados llenos de juicios que tardan 6 meses en proveer. Y bueno, ¿ahí qué conviene hacer? Cuando si yo salgo sorteado de una pericia, la práctica me va a decir, ¿por qué? Porque ya le hice una forma y sé que eso no me resultó, y ya tengo que pedir el anticipo de gastos, yo tengo que pedir el estudio del expediente, tengo que pedir la documental, tengo que pedir la suspensión de plazo. ¿Por qué? Porque esto es algo que me sucedió. Salgo sorteado en una pericia en la Cámara Contencioso, una de las primeras pericias que me toca hacer, pido expediente documental para poder analizar y en función a eso hacer la estimación necesaria del anticipo de gasto. Cuando pido el expediente me lo proveen tardísimo. Como tardó tanto, el abogado pidió que caiga la prueba pericial por una cuestión de mérito, del debido proceso, porque pasó demasiado tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, para evitar esas cuestiones en esos lugares específicos, yo tengo que tener un conocimiento que me va a dar la práctica del proceso. Bueno, otra cuestión a tener muy en cuenta. Si yo me anoto como perito judicial, tengo que asumir una actualización continua. ¿Por qué? Porque el solo hecho de ser un asesor del juez me obliga a ser una persona que tengo que estar debidamente informada sobre las cuestiones actuales. Y esto es importante, la participación dentro de los organismos profesionales, en este caso el Consejo Profesional. Asistir a talleres y cursos, siempre los talleres que da, bueno, que no me recuerdo el nombre, sobre talleres laborales, ¿no? Que todos los años hace el Consejo, no me acuerdo el nombre del contador que viene. Eso es algo fundamental dentro de las pericias, dentro del ámbito laboral. La asistencia a eventos. Uno asiste a determinado evento y ve cómo va trabajando en las diferentes jurisdicciones. Entonces eso por ahí me puede servir como profesional, a ver, copiar lo que determinada jurisdicción tiene más, está más avanzada con respecto a nosotros. Otra cuestión importantísima, la participación en comisiones judiciales. Comisiones judiciales dentro de los ámbitos profesionales. Y yo creo que esto es una cuestión que el joven profesional o el profesional que se anota como perito, la participación dentro de una comisión judicial hace que uno intercambie opiniones ante pares, ante colegas. Nosotros actualmente, por ahí el que no sabe y el que no forma parte, tenemos una comisión judicial de actuación judicial, donde tenemos un grupo judicial, donde todas las mañanas los diferentes colegas van planteando las cuestiones que le van surgiendo dentro de los juzgados. Y ahí, bueno, cada uno opina en forma diferente. Pero eso es lo lindo también, ¿no? Si estamos pensando todo igual, estamos pensando mucho, dísela. Pero bueno, hay gente de mucha experiencia, ahí la tenemos, no sé si sigue presente ahí María Esther, que tiene 40 años de pericia, siempre nos dice, que de mucha experiencia y que es una de las consultores siempre necesarias. La participación de los foros de internet. Esto es importante, ¿por qué? Porque como cada causa y como cada expediente es totalmente diferente, uno por ahí busca si en otras jurisdicciones del país hubo una situación similar. Esto me pasó a mí una vez particularmente en un juzgado laboral, donde una empresa tenía los libros los libros laborales en Buenos Aires. El litigio se realiza en la jurisdicción Chaco. Acuérdense, la policía laboral es provincial, que está regulado por los ministerios de trabajo provinciales, y que tienen que tener los libros en donde la persona realiza su actividad. Esta empresa tenía todos los libros en Buenos Aires. Bueno, ahí me entró una duda si había que pedir oficio vía exhorto o había que pedir que manden los libros,
Y bueno, buscando encontré una causa en Mar del Plata donde sí, se pedía que manden las copias de certificado a través del Ministerio de Trabajo desde la jurisdicción donde se asienta el litigio, el conflicto. ¿Qué quiere decir? Que Internet hoy en día es una gran nube de información y de casos reales que nosotros lo vemos día a día. Otra cuestión importante, y la vinculación con la universidad. La vinculación con la universidad nos va a permitir también una actualización constante. Y otra cuestión es formar parte de la elaboración de un trabajo técnico, porque uno, cuando realiza determinados trabajos técnicos, entra en un ejercicio mental de actualización y de análisis que lo va a servir, obviamente, para el crecimiento de la profesión. Acuérdense, el buen labor del perito judicial levanta los estándares de la profesión. ¿Por qué? Porque una forma que nosotros tenemos de demostrarle a otras personas, a otros terceros, lo necesario y lo formados que estamos para poder resolver ciertas cuestiones. Vamos acá vamos a recordar que los peritos son auxiliares de la justicia, esto lo sabemos. Y acá quiero, no sé cómo, por ahí estamos de tiempo, bueno, me avisan cuando estamos llegando a la media hora para no quitarle tiempo, Fabián. Y acá quiero recalcar algo. Si ustedes buscan los conceptos de auxiliar de la justicia, todos llegan a la misma conclusión. El auxiliar de justicia no es parte, no tiene que brindarle explicaciones o no tiene que seguir los lineamientos de una de las partes o de uno de los abogados, sino que el auxiliar de la justicia, y esto hay que tenerlo bien en claro, es el asesor del juez, es el auxiliar del juez, el que va en auxilio del juez justamente para resolver cierta cuestión que el juez no tiene conocimiento. Van a ver que en todos los conceptos, van a ver, dice que el primer concepto habla que es el que asesora el juez en las materias ajenas a la competencia de este. El segundo concepto habla de el auxiliar del juez, que lo llama por este para dar su opinión fundada. Ahora vamos a ver bien más adelante alguna cuestión muy importante ahí, cuando yo hablo de fundada. Y fíjense este tercer concepto, que habla que el perito es un auxiliar de la justicia y es una suerte de delegado de juez, llamado a opinar en materia que por lo común escapa al conocimiento general de magistrados y justiciables. ¿Qué quiere decir? Esto también es importante para ubicarnos cuando nosotros vamos a hacer el acto pericial en determinada institución, ya sea pública o privada, alguna empresa. Que ese acto procesal, que es la pericia en sí, lo dirige el perito. No lo dirige ni un abogado, no el abogado no puede decir, no, vení otro día, no nos puede decir, no, este día no lo puede hacer. Si eso sucede, todo lo que sucede, yo siempre digo, y la otra vez estaba hablando con un juez conocido y le decía, los peritos somos los alcahuetes de los jueces. Todo lo que pasa en el acto pericial, nosotros levantamos acta y se presenta en el expediente. Yo siempre digo, las palabras se los llevan al viento. Hay que tener mucho cuidado con el abogado de la parte. ¿Por qué? Porque no es que sean malos, sino que son abogados, ¿recuerdan? Y van a buscar determinada estrategia para poder volcar las pruebas siempre a su favor. Entonces, todo lo que sucede, yo informo al expediente. No le informo ni al contador de la empresa, no le informo ni al abogado de la demandada, ni al abogado de la actora. Yo, cuando me constituyo en el lugar, o cuando me voy a constituir en el lugar, yo informo en el expediente que tal día a tal fecha voy a constituirme en tal empresa. No lo hago ni por teléfono, ni por mensaje, porque eso no tiene validez. Lo que no está en el expediente, en la justicia, no existe. Ahora vamos a ver un principio, a lo último, correspondiente
a ese tema. Entonces, siempre en cuenta, nosotros somos los auxiliares del juez. Y teniendo en cuenta la responsabilidad que eso conlleva. Bueno, vamos a ver que en diferentes fueros se va a requerir diferentes dictámenes periciales. Y vuelvo a repetir, cuando se pide una pericia contable, es una prueba fundamental, aunque por ahí no lo quieran asumir los abogados, dentro del proceso, dentro de la litis. En lo laboral, cuando se pide una pericia, y siempre lo que va a determinar salarios que se omitieron, indemnizaciones mal liquidadas, salarios mal liquidados y pagados, encuadre de categoría de trabajador que no correspondían. Eso, bueno, ahí vuelvo a repetir, yo no soy quien para emitir, juzgar determinado hecho. Solamente yo informo y si se me pide cierta liquidación, sobre base cierta, yo lo realizo. Pero yo no puedo decir si fulanito está encuadrado o le corresponde tal categoría o tal convenio colectivo de trabajo. Ojo ahí en lo que hacen materia pericias en el ámbito laboral. Ya de por sí, el ámbito laboral es la justicia laboral, en lo que más el proceso está más saturado y es la resolución de los conflictos, lamentablemente lo más lento que hay, lo más por ahí emborroso que existe. Ahí podemos hablar sin fin de casos de colegas que todavía están esperando cobrar su honorario dentro de juicios laborales. De todas formas, bueno, pasa que por ahí, esto también quiero dejar en claro, por ahí cuando escuchamos los peritos siempre están comentando las cuestiones negativas, ¿no? Pero acá no todo es negativo, sino hay muchas cosas que son positivas. Cuando nos regulan los honorarios conforme a la ley, lo más lindo que nos puede pasar en el mundo. Y también hay experiencias negativas. Aquel que ejerce la profesión sabe que en determinadas cuestiones hay experiencias negativas y experiencias positivas. Bueno, lo que es aquellos que realizan pericias judiciales, hay muchas cuestiones que son positivas y muchas cuestiones que son negativas. Lo que sí les puedo recomendar es que todo contador alguna vez tiene que hacer pericia porque es algo totalmente novedoso. No novedoso en cuanto al conocimiento que nosotros tenemos que aplicar, sino porque estamos saliendo en una cancha, en unas reglas que no son las nuestras. No es que vamos a la FIP y nos encontramos con otro contador a hablar, sino que vamos a un juzgado, vamos a una empresa a compulsar libros, tenemos que hablar con los abogados, tenemos que hablar con los secretarios de los juzgados, tenemos que hablar con los de mesa de entrada porque no nos están proveyendo el expediente, tenemos que estudiar, tenemos que conocer del proceso. Creo que todo contador alguna vez tiene que hacer alguna pericia para que vea lo interesante que es. Y ahí hay dos opciones. Yo siempre digo, el que se nota para ser perito contador, el que viene años haciendo pericia contable, es porque ama lo que hace. Y el que no le gustó, ya el primer año, el segundo año, ya no se va a notar nunca más, y generalmente es el que desparrama las cuestiones negativas. Pero no todo es negativo, hay muchas cosas que son lindas. Aparte lo que se aprende uno haciendo una pericia, lo que tiene que conocer, lo que tiene que estudiar los códigos civiles, el civil y comercial, los códigos de procedimiento, las leyes laborales, y todo ese conocimiento que nosotros hacemos para realizar una pericia, el conocimiento que a nosotros nos va a servir para crecer como profesionales. ¿Por qué? Porque ese conocimiento que nosotros adquirimos y tuvimos que adquirir a la fuerza, tuvimos que adquirir a cada 10 días porque se nos intimaron que presenten el informe pericial, es el conocimiento que después nos va a hacer crecer como profesionales y nos va a servir para resolver las cuestiones diarias frente a determinados clientes que se acercan al estudio. ¿Por qué? Porque generalmente, yo siempre doy un ejemplo, ¿no? El cliente, por regla, no quiere tener nada en regla, dice, no, ¿para qué le voy a tratar seguro? ¿Para qué le voy a poner en blanco? Perfecto, sí, pero a ver, yo estoy haciendo una pericia de que tengo que liquidar el seguro, cuánto le corresponde pagar
al empresario por no tener el empleado en negro. Y prácticamente tiene que vender la empresa o quedarse en la casa. Bueno, esa experiencia sirve para trasladar a la vida, a nuestra vida profesional. Bueno, lo laboral, un ejemplo sencillo, se pide una pericia para determinar lo deudado por el empleador respecto del empleado, del dependiente. En lo civil, cuestiones civiles que se ve mucho, determinar los saldos deudores por la venta en cuenta corriente mercadería que afirma el proveedor de las mismas, que es adeudado por el comprador. Bueno, iba a tener que hacer una compulsa de documentación, a ver qué conclusión yo arribo, si se lo debe, si realmente se debe, si existe esa documentación, si no existe, cotejar con otra documentación que de acuerdo a mis conocimientos yo considero necesario para poder llegar a una conclusión del informe pericial. O también que se ve mucho en cuestiones civiles lo determinar el quantum, que es cuantía, significa del daño causado en un accidente. Por ahí también se ve mucho en los casos que el contador se lo llama para determinar determinado lucro cesante de una persona que se accidentó, cuánto dejó de percibir en ese lapso que tuvo un accidente con la moto, no pudo trabajar 6 meses, bueno, entonces se llama al perito contador para que determine, según su ciencia de oficio, que haga una estimación de cuánto dejó de percibir esa persona en esos 6 meses. Un informe pericial que, imagínense, importantísimo. Y la cuestión de familia, lo que vamos a ver acá, es la determinación de mayor o menor solvencia del ex cónyuge cuando la ex cónyuge le reclama un ajuste de la cuota alimentaria. Le dice Fabián, la ex esposa de Fabián, no sé si Fabián tiene esposa o qué, pero bueno, vamos a ocuparlo a Fabián de ejemplo. Le dice, no, Fabián, vos en realidad sos contador, estás trabajando en relación de dependencia, en el juzgado presentaste un recibo de 20.000 pesos, pero en realidad vos, por otro lado, estás inscrito como monotributista, tenés participaciones en empresas. Entonces, bueno, llamamos a un perito que haga un informe pericial, entonces ahí tiene que cotejar toda la documentación, de cuánto la facturación de Fabián, los recibos de sueldo, la participación, el caso que tenga participaciones en directorio de empresa. Bueno, eso es un laburo importantísimo. Generalmente también en familia, no se ve muchas pericias, pero sí, bueno, hay un caso, un caso de conocimiento, donde sí se llamó a un perito contador, donde las partes querían determinar, porque si bien el padre no tenía ningún tipo de relación de dependencia dentro de una empresa, pero sí tenía participaciones empresariales. Entonces el perito tenía que ponerse a investigar, ir a cuánto le correspondía o cuánto estaba percibiendo por participar en determinada empresa. Un trabajo bastante complejo, pero lindo al fin. Bueno, esto es importantísimo. Yo tengo que fundar mi trabajo de perito con determinada documentación de respaldo. Esto es como nos enseñan cuando vamos allá en los primeros años de la facultad, una famosa documentación respaldatoria que da en impulso al proceso contable. Bueno, esto es así. El perito no puede fundar su dictamen pericial en base a que me dijeron, en base a que yo creo, en base a una minuta que no tenía ninguna firma de nada. No. Acá nosotros realizamos el informe pericial en base a fuentes confiables, a informes o a documentación de naturaleza contables. Vamos a ver qué dice. Fíjense que dice que el contador debe sustentar su informe en evidencia de naturaleza contable, por el cual necesita acceder a ellos, relevarlas y evaluar el grado de confiabilidad de las mismas. Primero yo, acerca de la documentación, tengo que ver si eso es confiable, si cumple los requisitos, siempre y cuando enmarcándome dentro de las preguntas periciales. No voy a estar relevando documentación que no tiene nada que ver con el litigio. Primero, que no voy a perder tiempo, y segundo, que después no, así como ya el juzgado no le dan importancia. Inclusive van a pedir una ampliación de la pericia porque eso no le sirve a nadie. Entonces yo veo qué preguntaron, pido la documentación. Si
Si no me quieren dar la documentación, yo eso tengo que plasmar en el informe. ¿Qué quiere decir? Que el informe, el dictamen pericial, es el cuentito de todo lo que pasó ese día. Yo llegué a tal día, me recibió fulano tal, o el que dice ser fulano de tal. Esto van a ver en la charla que dio la contadora sobre el informe pericial, sobre qué documentación yo realicé mi trabajo. Explico en forma detallada la metodología que utilicé. Y en base a eso, yo empiezo a responder las preguntas. Que no quede nada al azar o que no quede nada sin justificar, porque eso es, no sé si lo peor, pero es doble trabajo. Entonces ya justificando, me ahorro muchos dolores de cabeza. Otra cuestión, ¿no me dejan entrar a la empresa? Esto es totalmente normal. Va al contador, no le dejan entrar a la empresa, rápido, levanto acta, yo soy el auxiliar del juez, ahí nomás rápido voy al juzgado e informo en el expediente. Y no entrar en el juego que llamó el abogado dice, no, vos sabés que no te alistamos nada, venite otro día, eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque la otra parte, si se entera de que ese acto procesal no se realizó en el día que estaba informado en el expediente, puede pedirnos la nulidad. Acuérdense, todos los actos dentro del proceso judicial, todas las partes tienen que conocerlo previamente. Justamente, ¿por qué? Por el debido proceso y por el derecho a la defensa. Ahora vamos a ver bien, ahí hay un principio jurídico muy interesante. Otra cuestión, el perito no debe formar su opinión y respuesta a partir de comentarios o simples manifestaciones. Eso está totalmente prohibido. Yo no puedo decir, no, el contador de la empresa me dijo que los libros están en Corrientes. No, a ver, yo pongo, no, los libros no se encuentran en el lugar, no que fulano me dijo. O no me quisieron dar tal documentación. En realidad no, se solicitó tal documentación y no lo tenían en el lugar, en la jurisdicción que correspondería que tenga que estar. Mi informe pericial lo hago en función a la documentación que yo tengo. Acá, yo siempre, otra frase que siempre digo, las palabras se lo llevan el viento. Las palabras se las lleva el viento. Fíjense, Pedro dice que en todo caso, estas expresiones verbales le podrán servir como guía o para corroborar una conclusión arribada a través de los elementos contables analizados. O bien podrán servirle para conocer las razones de falta de contabilidad o determinados registros. Me puede servir como guía. Esto por ahí un ejemplo, a ver, hace poquito tuve una pericia laboral, en el cual una de las preguntas era si fulano, no me acuerdo bien en forma específica, porque decía si fulano está registrado. Bueno, en ese caso, yo puse, bueno, no existe ninguna documentación que avale que esté registrado en las formas conforme al marco de la ley, y ahí sí citaba algo que dijo una de las partes dentro de la foja del mismo expediente, hacía una citación dentro del expediente. Pero una manifestación no puede tomarse como, no podemos tomar nosotros como profesionales como algo cierto. Si no está la documentación, no existe. Es así de simple. Bueno, papel de trabajo del perito. ¿Sí o sí? A ver. Nosotros solamente cuando concluimos el trabajo del perito, presentamos el dictamen pericial o el informe pericial. Que es, van a ver que tiene que seguir cierto formalismo, pero no presentamos ningún tipo de documentación. Algunos peritos suelen presentar alguna documentación, pero nosotros solamente estamos obligados a presentar el dictamen pericial. La documental están obligadas a presentar las partes. Nosotros solamente presentamos el dictamen pericial haciendo referencia sobre qué registros trabajamos.
No necesitas presentar una copia del libro del artículo 52, son 50 copias, y no es un informe de auditoría donde yo firmo los efectos de vinculación de determinadas documentación. No, eso no. Nosotros solamente presentamos el dictamen pericial. Bueno, vamos a unas recomendaciones. No sé cómo estoy de tiempo. No sé si siguen del otro lado, por ahí estoy hablando solo hace una hora, por ahí no. No, estás Sí, bien. todavía hay 25 personas, o sea, aparte, 26 personas. Buenísimo. Vos más 25 personas. Y te Bien, están bien. escuchando. Son todos mis amigos. Sí. No, Y ahí ustedes- Fabián dijo algo, que vayan ingresando al menti.com. Bueno, ¿cómo tomo de tiempo? Porque ahí tengo... Ya estamos con poquito tiempo, Pablo. Perfecto, bueno, esto es unos TIC importantísimo. Se lo hizo, fíjense que se omitió todas unas cuestiones teóricas. Yo tengo bastante bibliografía de esto, voy a recomendar después unos libros que están muy buenos y reparsa con unos libros que son excelentes, que se llama Derecho Contable Práctico, algo así. Así que después, si quieren bibliografía, me lo escriben y lo pasamos. Igual estas filminas van a quedar a disposición del público. Bueno, ¿qué recomendaciones podemos dar para los peritos? Primero, planificamos la tarea a desarrollar en función de su complejidad y extensión. Fíjense, esto es sencillo. Nos permiten retirar un expediente en 3 días. Y bueno, planifiquemos por ahí lo que yo suelo hacer, retiro un viernes el expediente, entonces tengo 2 días más para sábado y domingo, que son días no hábiles, tengo 2 días más para poder analizar la documentación. Obviamente los domingos no trabajo, sábado a la tarde tampoco, a la mañana agarro un poquito, pero bueno, una mañana es una mañana. Planificar la tarea, acuérdense que el trabajo del contador es muy complejo. Nosotros, el que hace generalmente el que hace pericia, no nos alcanza, por una cuestión alimentaria, no podemos vivir la pericia por lo menos al principio. Después Fabián, que si ya tiene 20 años de la pericia, vamos a preguntarle si vive o no de su pericia. Pero tenemos que planificar la tarea, ¿por qué? Porque el contador también realiza otro tipo de actividades, ya sea liquidación de impuestos, tenemos que ver cuándo van a ser las fechas de nuestros vencimientos, tenemos que ver los plazos. La segunda cuestión, tenemos que tener en cuenta los plazos. ¿Por qué? Acuérdense, nuestros códigos procesales son como una película, tanto día para tanto día para otro. En la práctica esto no es así porque la justicia es un sistema totalmente saturado, entonces esos días no se cumplen a la regla. Ahora tampoco no nos confiemos porque una de las partes puede, o el mismo juez puede exigir que se presente determinada documentación. Inclusive si nosotros nos volvemos expediente o nos volvemos documental, pueden hacer utilización de la fuerza pública para que vayan a buscar esa documentación. Entonces hay que tener en cuenta. El tercer punto, elaborar guía y planillas para el relevamiento de la información del expediente y durante las compulsas de las evidencias. Esto es importantísimo. Yo cuando voy a retirar el expediente y cuando analizo el expediente tengo que analizar varias cuestiones que a mí me van a servir para la pericia. Lo primero, el domicilio, donde están los libros, porque por ahí el domicilio legal establece uno, pero el domicilio donde están los libros es otro. Entonces yo eso tengo que saber para, cuando tengo que hacer la compulsa de la información, a qué lugar tengo que ir. No voy a ir al domicilio legal si los libros están en el domicilio, que puede ser el domicilio del estudio contable. Eso se da mucho en la práctica. Otra cuestión importantísima, cuando se tiene duda, realizar la consulta a quien tiene más experiencia y cuya opinión resulta confiable. Ahí le llamamos a Fabián, le llamamos a María Esther, lo llamamos a Guillermo Oria, que son los que más experiencia tienen en estas cuestiones. Son personas que les gusta tanto hacer pericia que nos van a contestar el teléfono sí o sí. Es su obligación. Bueno, fíjense, otra cuestión. Si en un peritaje no abunda la evidencia o la existente son de escasa confiabilidad, buscar medios alternativos. A ver, tengo el libro del artículo 52. Y la verdad que, lo están completando tarde o falta determinada información, bueno, voy a pedir los recibos, voy a pedir determinadas planillas horarias, voy a pedir, puedo pedir un legajo de personal para ver en las licencias
que tuvo, porque funciona esa licencia, yo voy a calcular si se le estaban pagando bien esa licencia, si hizo un abuso de no un abuso de licencia, porque eso, acuérdense, yo no puedo emitir una opinión sobre ese tema, pero sí, si esas actuaciones que tuvo el empleado corresponde a la liquidación. Voy a buscar medios alternativos para poder arribar a una conclusión. Y esto se da mucho también en la registración de los empleados. Por ahí si nosotros leemos la ley de contrato laboral, el libro por excelencia, el libro del artículo 52. Pero se puede probar por otros medios alternativos. Eso dice la ley, de que esa relación laboral existió. Entonces, puedo buscar otros medios, otra documentación para poder emitir ese informe. Esto el 6.6, importantísimo. Dice, no perder la compostura cuando se cuestiona la pericia o la actuación del perito. Esto en la impugnación se ve muchísimo, ¿no? Cuando nos impugna la pericia, el abogado de la parte parece que nos cuestiona, nos dice, dónde se recibió, hizo cualquier cosa, mezcló todos los conceptos, mezcla los conceptos del derecho comercial con el derecho laboral, bueno, hay de todo. Pero bueno, ahí tenemos que estar tranquilos, nosotros sabemos que obviamente es una cuestión puramente estratégica, porque si en la parte uno emite un dictamen o un informe pericial que no le conviene a la parte, y obviamente te está por impugnar de acá a la China, y sabemos que los abogados te sacan afirmaciones que inclusive si te agarran distraído hasta vos te crees esa impugnación de tu propio informe. Pero bueno, no importa, nosotros tranquilos, nosotros cumplimos todos los pasos profesionales, nosotros nuestro dictamen pericial lo elaboramos en función a documentación que respalda nuestro actuar. Acá importantísimo la conservación de los papeles de trabajo para poder responder a esa impugnación. Después vamos a ver que hay cuestiones, por ahí no sé si Fabián hablará, porque hay toda una cuestión ahí con respecto a la impugnación, si es total, si es parcial. Tranquilo, nosotros tenemos los papeles, tenemos nuestra justificación, respondemos tranquilo. Hay ciertas chicanas en el proceso judicial que buscan por ahí sacarlo un poquito, pero nosotros, tranqui. Van a ver, esto se ve mucho en los juzgados, que los abogados de las partes inclusive entran de la mano al juzgado. Ahora en el expediente se dicen de todo. Después salen, son todos amigos, pero dentro del expediente no se perdonan una. Fíjense, punto 7, importantísimo. Hasta que se complete y presente la pericia, limitar el contacto con el abogado de las partes. ¿Por qué? Porque las partes, son como los pajaritos estos que te pican la cabeza, bueno, esos son los abogados de las partes. Te dicen, no, que van a buscar de todas formas, que en realidad tampoco es la generalidad, ¿no? Pero uno ya, con los años ya va sabiendo que cómo las mañas de determinado abogado, quién te va a trabajar tranquilo, quién no, quién te va a impugnar todo, quién te va a impugnar en forma parcial. Y este último punto vamos a relacionar con la última filmina. 8º punto, conservar ordenadamente los papeles de trabajo. ¿Por qué? Porque los tiempos procesales no son para nada son tiempos perfectos y para nada son tiempos que se ajustan a la normativa. Sabemos que los juzgados están llenos de trabajo, que nos proveen las cuestiones cada mes, entonces nosotros presentamos el informe pericial, proveen ese informe pericial a los 6 meses, notifican a las partes, tarda otros meses y llega la impugnación. Hay casos que tardan varios meses, inclusive un año, nos llega la impugnación de algo que hicimos hace un año atrás, no sabemos ni lo que hicimos hace una semana atrás, tenemos que ver lo que hicimos hace un año atrás. Bueno, ahí tenemos que ir a todos los papeles de trabajo, a ver qué hicimos. Tenemos que conservar ordenadamente y metodológicamente sus papeles de trabajo para poder responder. A muchos peritos le pasa que les llegan las impugnaciones y no se acuerdan ni lo que hicieron. Es algo normal del ser humano. Y el noveno punto es, sí o sí, tengo que hacer un seguimiento periódico del expediente. Entrar dentro de las listas del Poder Judicial, los martes y los viernes, sí o sí, que son los días de notificaciones, a ver si salieron mis expedientes. Un ratito, un segundito, no nos molesta. Por ahí, bueno, se hace aburrido porque hay meses que no sale nada y no. Bueno, y otra cuestión muy importante acá, me estoy olvidando.
siempre, también los martes y jueves, entrar en nuestros correos, en nuestros domicilios electrónicos que informamos frente al Poder Judicial. ¿Por qué? Porque podemos estar notificados, no por cédula, pero sí al correo. Eso es una cuestión muy importante. Y la última recomendación, y voy a ver algo que lo repetí mucho, y como yo digo, las palabras se los lleva el viento. Hay una locución latina, no sé si alguien sabe latín ahí, que dice, bueno, dice, quod non est in actis non est inmundo, o lo leí en castellano, no sé latín. ¿Qué dice esto? Esto se aplica en el derecho y más en nuestro derecho que es escrito, excepto, bueno, en la justicia penal que se le da, está más enmarcada la oralidad. Y fíjense que es una locución latina que se utiliza actualmente en el derecho procesal de la mayoría de los países. Y está enmarcado dentro de la garantía de las personas al debido proceso. El brocardo, que es un término jurídico, el brocardo término jurídico, se traduce textualmente como lo que no está en las actas no está en el mundo. Y en un sentido más interpretativo, como lo que no está en el expediente no existe en el proceso. Entonces, vuelvo a repetir, nuestra actuación como perito se va a ver en el expediente, no tiene vida lo que yo le dije al otro, lo que el otro me comentó. Si no está en el expediente, no existe. Así que bueno, doy por finalizada mi charla. Espero que se haya entendido, pero hice bastante hincapié en las recomendaciones. Este es un tema que da para hablar. Es muy importante que utilicen la herramienta del consejo profesional, más que nada con aquellos contadores que ya tienen años de experiencia y que están siempre activos o siempre respondiendo a las preguntas de los más nuevos, ahí que somos los más inquietos, que estamos preguntando cómo se arma el Word, todo. Bueno, la cuestión es que todas las preguntas van a tener sus respuestas. Así que bueno, lo dejo ahí en mano ahora de Fabián, que va a hablar un poquito más del proceso. No sé si me pasé el tiempo. Bibliografía, si después necesitan bibliografía sobre este tema, yo lo alcanzo o lo recomiendo determinados libros que han desarrollado muy bien estos temas. Así que bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias por su tiempo. Bueno chicos, hola, habla Fabián Castellari ahora, gracias Pablo por comentarnos un poco del proceso, gracias a Delia y al Consejo por este espacio. Voy a intentar ser breve y quiero involucrarlos un poco en esta presentación porque la idea es que participen y que nos hagan también sus preguntas, porque esto es más la parte práctica que la teórica, así que queremos que cualquier duda o consulta lo vayan escribiendo en el chat o hablen y lo vamos compartiendo. Yo ahora lo que les pido para arrancar es si se pueden conectar en la página por el celular menti.com y acceden con el código que les aparece en pantalla, que es 8508378. Vayan entrando. Yo les voy contando un poco a lo que dijo Pablo. Nosotros como peritos, cuando nos sortean como peritos en una causa, nos llega la cédula, nosotros podemos presentarnos ante el juzgado y aceptar el cargo o no. Ahora en la situación de pandemia usamos mucho lo que es el INDI para presentaciones electrónicas, pero históricamente lo que uno hacía era ir al juzgado a ver el expediente y el secretario del juzgado realizaba un acta en donde nosotros firmábamos y aceptábamos el cargo si queríamos aceptar en la pericia. Ahora, con toda la situación del COVID y aislamiento, directamente nos llegaba la cédula y nosotros podíamos aceptar el cargo presentando un escrito digital por INDI y ya también pidiendo anticipos de gastos, porque no en ese mismo escrito. Yo quiero que ahora arranquemos con estas preguntas que les hago por el Mentimeter y ustedes puedan responder
a ver, ahí ya tenemos 11 personas conectadas y quiero que todos contesten las preguntas que les van a aparecer en sus celulares. Tienen opciones múltiples. Ahí pueden contestar por sí o por no. A ver, ya les va a aparecer, ya les debería aparecer la opción de contestar. Tienen dos preguntas. Uno es cuál es el máximo que se puede pedir de anticipo de gastos. Tienen tres opciones. Tienen 5 segundos más para contestar. A ver qué contestaron. Bueno, ok. Acá la pregunta era, ¿qué monto máximo podemos pedir como peritos de anticipos de gastos? Muchos pusieron el 25% de un salario mínimo vital y móvil, la otra opción era 2.500 pesos y la opción correcta era ninguna de las anteriores. Como peritos no tenemos un tope máximo de anticipo de gastos que podemos pedir. Sí, por el Consejo y por nuestra ley 522-C, nosotros tenemos un monto sugerido que es un 25% de un salario mínimo vital y móvil, pero esto es un monto sugerido, no es un monto máximo de anticipo que nosotros podemos pedir. Nosotros, si vemos que el expediente, como pasa en el caso de los expedientes que tienen que ver con lo contencioso administrativo, que tienen mucha documental y implican mucho trabajo para relevar la documental y para poder emitir el informe, necesitamos más de este 25%, nosotros podemos pedir un mayor anticipo de gastos, obviamente siempre justificando por qué estamos pidiendo el monto que estamos pidiendo como anticipo de gastos. Pasó, por ejemplo, el caso de un colega que tenía que relevar información en Barranqueras. Como tenía que hacer varios viajes a Barranqueras, entonces pidió un monto mayor porque la pericia le implicaba que tenía que viajar varios días con su vehículo personal a Barranqueras y demás, entonces así el juez hace lugar a ese pedido de anticipo de gastos. Y acá les hago una segunda pregunta sobre el anticipo de gastos. Vamos a ver si la página que estamos probando no funciona bien. No me está fallando no me está funcionando la página del Mentimeter, pero bueno, vamos a ver. Vamos para atrás con esta. Me dan un segundito porque esta herramienta que estamos utilizando es nueva y por ahí tiene su sofisticación para una persona de cierta edad como yo con estas. Es muy sofisticado, Fabián, haceme el favor, hace algo más sencillo. Que vos me imagino que participaste también en la pregunta, ¿no? María Esther. No, porque yo estoy desde la computadora, no puedo entrar del celular. Bueno, desde la computadora también podés, a ver, ahí está ahí está la segunda pregunta, a ver si pueden acceder. La segunda pregunta es si puedo rechazar una pericia para el caso de que el juez nos morigere los gastos que estamos pidiendo. Por ejemplo, nosotros pedimos 10.000 pesos de anticipo de gasto y el juez dice no, solamente el anticipo puede ser 1.500 pesos. Ahí 7 personas respondieron que sí y 3 personas respondieron que no.
La respuesta correcta es sí, nosotros podemos rechazar una pericia cuando el juez nos establece un anticipo de gasto menor al que nosotros estamos pidiendo. No hay ninguna ley o artículo procesal que nos prohíba rechazar una pericia si las partes no estén dispuestas a pagar el anticipo, que pasa mucho, o si el juez decide que nuestro anticipo tiene que ser un poco menor al que nosotros estamos pidiendo. Históricamente se pensaba o se asumía que una vez que el perito aceptaba el cargo, ya no podíamos rechazar la pericia. Esto en realidad fue cambiando mucho. Hay muchas veces que uno pide un anticipo de gastos y alguna de las partes impugna por alto, por lo que sea y demás, y el juez termina morigerando el anticipo de gastos. No es nuestra obligación aceptar ese trabajo si es que no queremos hacerlo con un anticipo de gastos que sea menor al que estamos trabajando. Así que eso es una cuestión a tener en cuenta porque generó mucho debate y es una consulta recurrente entre los colegas. Una vez que nosotros aceptamos el cargo y nos transfieren nuestro anticipo de gastos que pedimos, empezamos el trabajo pericial, que Pablo ya lo comentó extensamente, cómo fijamos fecha, cómo pedimos, tenemos que pedir la documental, acceso a documental y el expediente para estudiarlo, y fijamos la fecha también para visitar el domicilio legal constituido y revisar los libros en caso de corresponder. Finalmente hacemos la presentación de nuestro informe pericial, que acá hay un punto importante, que en nuestro informe pericial siempre tiene que estar nuestra firma certificada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas y tenemos que presentar en el juzgado los informes originales, con nuestra firma en original certificado por el Consejo. Hemos visto muchos casos en donde presentan fotocopias de informes o también el informe sin la firma certificada por el Consejo Profesional de la jurisdicción, y esto lo que hace es habilitar a cualquiera de las partes a pedir la nulidad del informe pericial. Así que eso es una cuestión para tener en cuenta. Acá, otra pregunta que les voy a hacer es, luego de presentar el informe pericial, los colegas, los que están presentes, ¿piden regulación de honorarios provisorios? ¿Sí, no? Pueden contestar en el... Ahí dicen algunos que sí, otros que no están diciendo. Bueno, no sé si para los que no piden regulación de honorarios provisorios, es importante que conozcan, antiguamente en el código anterior, en la ley, en el artículo 454 bis, segundo párrafo, habilitaba a los auxiliares de justicia a pedir, a solicitar la regulación de honorarios provisorios luego de presentar el informe pericial. Obviamente el informe pericial tiene que estar en firme, es decir, que se tienen que haber contestado las impugnaciones y observaciones en el caso de que hubiera habido alguna observación o impugnación por cualquiera de las partes. Uno contesta la observación y la impugnación y luego de eso ya puede solicitar al juez que regule un honorario provisorio. ¿Por qué es importante el honorario provisorio? Porque muchas veces presentamos el informe pericial y pueden pasar años hasta que haya una sentencia. Entonces es bueno tener una regulación provisoria para poder cobrar algo del trabajo que hemos realizado. Es importante saber que luego de la modificación del Código de Procedimiento Civil y Comercial de nuestra provincia, se derogó el artículo 454 bis, pero los peritos contadores podemos seguir solicitando la regulación de honorarios provisorios por el artículo 4 de la ley 522-C, que es nuestra ley de práctica profesional en el ámbito judicial. Es importante
justificar, cuando pedimos los honorarios provisorios, hacerle ver al juez las distintas características que tiene nuestro trabajo, la celeridad, la extensión de nuestro trabajo, el monto del proceso, para que nos regulen honorarios provisorios justos. O sea que, si bien nosotros tenemos una escala de honorarios mínimos, el juez tiene la facultad de regular honorarios por debajo de esa escala. No debería, pero sí tiene la facultad de hacerlo. Es importante mencionar que también el magistrado, cuando regula los honorarios profesionales, tiene que fundar razonablemente el por qué está regulando un determinado monto. Si no, nosotros podemos interponer recursos y apelar esos honorarios, y esa regulación termina siendo nula. Luego de la regulación de honorarios provisorios, obviamente continúa el proceso, y acá les quiero hacer otra pregunta más sobre sobre su experiencia en el cobro de honorarios. ¿Cómo, si ustedes me pueden, a través del Menti, ingresen palabras, a ver, quiero saber de la audiencia cómo es su experiencia con respecto al cobro de honorarios en sus expedientes. A ver, los contadores que están más duchos, si están cobrando algo, si no, si es fácil. A ver. No sé si están ingresando, si está funcionando. Ahí alguien puso dificultosa, no sé si alguien más. Bueno, ahí están poniendo dificultosa, difícil. Pueden seguir agregando todo lo que tenga que ver con experiencia de cobro de honorarios. Sí es difícil, sí es poco claro a veces. Bueno, están de 30 a 40 pusieron. Bueno, difícil. La realidad, María Esther estaba comentando algo. A ver, María Esther, ¿qué dice? Sí, yo les digo porque no sé cómo escribir. Sí, decilo. Yo por mi experiencia, el 60% prácticamente de lo trabajado termina siendo cobrado por el abogado. O sea, hay que recurrir a un abogado para que te ejecute los honorarios. Sí, la realidad es que hay un... Con lo cual nuestro honorario nuevamente se ve disminuido. La realidad es que hay un proceso para poder cobrar, y como mencionó Pablo, dependiendo de la práctica en distintos fueros, cada juzgado puede tener ciertas prácticas que sean particulares a su juzgado y que no se rijan necesariamente por el código de procedimientos. Entonces nosotros lo primero que tenemos que estudiar para hacer pericias también es cuál es el proceso para el cobro de los honorarios, porque o si no, nos pueden poner trabas en el proceso para no cobrar estos honorarios. Una vez que nosotros tenemos una regulación de honorarios, ya sea provisoria o ya sea porque surge de una sentencia, nosotros empezamos ahí la segunda parte del trabajo, que es intentar cobrar esos honorarios, que no siempre es tan fácil. Entonces, ahí nosotros, dependiendo del caso, podemos intimar o no. Cuando nosotros percibimos unos honorarios y tendemos al cobro a un ente público, por ejemplo al Estado, hacemos una práctica en la Cámara Contenciosa Administrativa en donde el demandado, por ejemplo, es el Estado, pierde el juicio y nosotros tenemos honorarios que cobrarle al Estado, ahí tenemos la obligación de intimarlos por 60 días hábiles
según el artículo 2 de la ley 4.474. Es decir, estamos obligados a solicitar al juzgado con patrocinio letrado, es decir, que nuestro escrito lo tiene que firmar en ese caso un abogado, para que se intime al Estado a pagarnos dentro de esos 60 días hábiles. Cuando nuestros honorarios están regulados y nosotros tenemos que cobrar a una parte que no es un ente público, por ejemplo, le tenemos que cobrar a un seguro o a un particular, en esos casos no estamos obligados a intimar a ese actor o demandado. Sí, en la práctica se estila solicitar que se intime a este actor o demandado privado para justamente darles tiempo a que puedan ingresar el pago y demás. Pero si quisiéramos, podemos directamente pedir copias del expediente y certificar dichas copias para ahí sí entregarle a nuestro abogado o patrocinante letrado y ejecutar esos honorarios. Sí, en la etapa de intimación y de cobro de los honorarios es importante estar alineados con algún abogado o algún patrocinante letrado, ya que en estas partes del proceso, si nosotros presentamos algún escrito sin el patrocinio letrado, el juzgado no nos hace lugar a nuestra solicitud. En otras jurisdicciones, por ejemplo, Capital Federal, el perito está habilitado a intimar y a ejecutar sus propios honorarios. Nosotros en la jurisdicción de lo que es Chaco no tenemos esa facultad, así que sí o sí necesitamos contar con el patrocinio letrado para esta parte del proceso. Y es muy importante conocerlo, ¿por qué? Porque muchas veces pasa que en procesos que son millonarios, el perito presenta su informe y le regulan cuando después de años de haber participado, le regulan honorarios mínimos. En estos casos tenemos que estar atentos porque si nosotros vemos que la regulación no está practicada correctamente, nosotros tenemos que presentar un recurso apelando esa regulación, pero siempre con una firma de un patrocinante letrado. Dentro del 5º día hábil, y acá corregime Dani o María Esther, no me acuerdo si era dentro del 3º o 5º día hábil del proveído. Me parece dentro del 3er día hábil, perdón, de lo que provee el juzgado. Entonces, en esta parte del proceso tenemos que estar muy atentos porque si perdemos el plazo, la oportunidad para interponer nuestros recursos, no podemos reclamar posteriormente la regulación baja del juzgado. Así que tercer día. El 3er día hábil, sí. Ahora tengan en cuenta que no hay días, horas inhábiles, o sea que no existen más las primeras 8 horas del día siguiente, desde que presentamos por INDI. Claro, exacto, debe ser dentro del 3er día. Así que hay que estar atentos en esta parte del proceso, que no es importante porque después de todo un trabajo que uno realiza, muchas veces pasa el tiempo y los jueces se olvidan de regular los honorarios del perito y si uno no está atento, pasa desapercibido y no cobramos los honorarios por el trabajo realizado. Muchas veces también hay bibliografía sobre este tema que escribe el doctor Derewicki, que es juez en la Cámara de Apelaciones, en la Sala Cuarta, sobre los honorarios de los peritos judiciales y auxiliares de la justicia, en donde él detalla que los magistrados, como les comenté antes, al regular los honorarios, tienen que fundamentar razonablemente la regulación de honorarios, evaluando el monto del reclamo, la naturaleza, complejidad del asunto, la calidad, eficacia y extensión del trabajo. ¿Qué pasa con
la palabra extensión del trabajo. Muchas veces nosotros relevamos cajas de documental y sintetizamos toda la información en una planilla que quizás son 2 hojas de informe. Entonces, ante esto, el juez capaz ve que el informe se trata de 5 páginas y dice, bueno, pero la extensión del trabajo son 5 páginas, así que regulo el salario mínimo. No hay que dejarse guiar por eso, porque por extensión se entiende la extensión del trabajo en sí. Si nosotros de algo difícil lo podemos traducir al juez en algo sencillo y fácil de entender, la extensión del trabajo es relevar 5 cajas de documental, no es que el trabajo final son 2 páginas de planillas. Entonces, para todo esto nosotros tenemos que poder fundamentar de por qué nuestros honorarios pueden no ser los adecuados. Así que eso es otra de las cosas también a tener en cuenta. Uno de los recursos que podemos interponer dentro del tercer día hábil cuando, por ejemplo, no nos quieran regular honorarios provisorios o no nos regulan los honorarios finales que solicitamos, es un recurso de reposición que está establecido en el Código Civil con el recurso de apelación en subsidio. Siempre para aplicar el recurso de reposición tenemos que estar obviamente con la firma de un patrocinio letrado. El recurso de reposición se presenta con una fundamentación diciendo de por qué nos afecta a nuestros derechos de que el juez o el juzgado proveyó determinada cuestión. El recurso de reposición es inoponible es solamente oponible ante proveídos simples, no ante, por ejemplo, una resolución judicial. Así que ante una resolución judicial solamente podemos interponer una apelación. Entonces, todos estos recursos que nosotros tenemos que saber usarlos bien y tenemos que conocer la oportunidad de poder interponerlos, que es en general dentro del tercer día hábil que tenemos notificado el proveído de la resolución judicial. Así que bueno, un poco esto es lo que quería presentar yo, más abocado a la parte de honorarios. Y ahora, si quieren, ya pasamos a la parte de preguntas para escuchar un poco de ustedes, a ver qué... A ver si alguien se anima a las preguntas, si no les mando otro cuestionario. ¿Están ahí del otro lado? Ahí Delia hace una pregunta, Fabián. Tengo una pregunta, solicito 30 días para poder presentar la pericia, debe ser, y la proveyente me dan 10. ¿Será que podré completar en 10 días? ¿Qué se puede hacer? Y ahí mi sugerencia es, dentro de los 10 días, antes de que se cumplan los 10 días, presentar otro escrito de Delia solicitando que te extiendan nuevamente el plazo y siempre justificando de por qué necesitas días adicionales. En general, en general te dan 10 días para que no se demore el proceso, pero si vos justificás que la documental es voluminosa o que no tuviste acceso al expediente en ese tiempo o cualquiera fuera la causa, ellos te hacen lugar, pero es importante solicitar esta suspensión y ampliación de plazo para justamente que luego, al momento de la regulación, también no te castiguen tu regulación o no te impugnen por estar presentando el informe pericial fuera de término. Sí, en general ellos te dan como
como hábito tienen dar a 10 días hábiles, pero en general no podés hacer el informe muchas veces en 10 días hábiles. Claro, pero Fabián, hay que ver si ya no se pidió ampliación de plazo. Sí, vos podés pedir varias veces, obviamente si lo podés justificar a la ampliación de plazo. Claro, pero tiene que ser una documentación muy voluminosa para que te den varias veces ampliación de plazo. Sí, a mí en mi experiencia te digo que en mi experiencia no me han negado la ampliación de plazo. Siempre que lo pedí y justifiqué, no me lo negaron. Además, los juzgados saben que nosotros tenemos, como comentaba Pablo, también otros términos que presentamos declaraciones juradas anuales, a veces en ciertas épocas del año, y ellos tienen conocimiento de eso y te conceden la ampliación de plazo. Así que no sé si tienen, a ver, alguna otra pregunta, o si también los invito a entrar en esta nueva encuesta, a ver, donde pregunto si el pago de honorarios tiene prioridad sobre otras costas del proceso. A ver, termina el proceso y hay que pagar, bueno, hay un condenado en costas y hay que pagar a la actora, el juez determina que el demandado le tiene que pagar a la actora 100.000 pesos, le regula honorario a los abogados de las partes y a los auxiliares de justicia. Y ingresa plata en la cuenta judicial. Ahora, acá hay prioridad sobre los honorarios del perito, sobre el resto de las costas del proceso. ¿Qué dicen ustedes? En mi experiencia no. Ahí alguien contestó que sí, el resto de los participantes me parece que se fue de la charla, pero a ver. Yo A ver te si alguien contesto más. por acá. En el proceso, cuando hay una sentencia y hay un demandado, primero cobra diríamos, el Poder Judicial con su tasa respectiva, después van a la actora o al demandado, el que haya ganado el juicio, y después, si hay algún convenio entre las partes, nosotros generalmente siempre quedamos afuera. Y ahí viene la otra cosa. Después de ahí nosotros tenemos que ejecutar nuestro honorario. Es decir, no tenemos prioridad, por más que vos vayas y le digas al juez que tus honorarios son alimentarios. Claro, ahí bueno, lo que compartió Rosana está bueno. En realidad, los honorarios tienen privilegios según la ley para el cobro. Es importante saber, de hecho nosotros en el artículo 17 de nuestra ley, la 522-C, establece que el juez no puede dar por terminado ningún expediente, ni mandar archivo, ni disponer del expediente hasta que se cancelen los honorarios de los auxiliares de la justicia, pero como dice María Esther y Rosana en la práctica, esto en realidad no se respeta mucho, hay que estar atentos, hay que reclamar, hay que usar estos artículos que están establecidos por la ley, siempre en nuestras presentaciones, para hacer notar que nosotros estamos en conocimiento de que tenemos un privilegio en el cobro. La verdad es que no, en la mayoría de los juzgados y lo que yo he visto en la práctica, esto no se respeta, pero bueno, nosotros también es parte de nuestro trabajo de conocer el proceso y hacer las presentaciones respectivas y las quejas también, ¿no? Las quejas ante los superiores, ante los juzgados de instancias superiores y también ante el Consejo, que estamos trabajando mucho con ayuda del Consejo y de la Comisión de Actuación Judicial para que se respeten estos principios judiciales y que los colegas puedan cobrar como está establecido en el proceso legal.
¿sí? Por eso tenemos que conocer muy de cerca las normas procesales para exigirlas en los juzgados. Te hago una aclaración porque yo justo me pasó. Con respecto al artículo 17, lo que se están basando ahora es que dice no se puede dar por finalizado ningún, es decir, el juicio. Pero eso en los juzgados y algunos jueces no le están dando prioridad. He ido a Cámara y en Cámara me lo han sacado y me han dado una ley que no me acuerdo el número, de ahí del superior, en la cual dice, según la nueva ley del Código Civil y Comercial nuevo, los jueces tienen la facultad de decirte si podés cobrar o no. Es decir, por más que estemos, si nosotros no nos ponemos todos unidos a que se haga, como dice el artículo 17, somos los últimos en cobrar siempre. Sí, por eso, Rosana, es verdad lo que vos estás diciendo. El juez tiene una discrecionalidad para determinar tus honorarios. Lo que no tiene discrecionalidad para alterar el orden de prelación de qué es lo que se paga primero en el expediente. O sea, el juez no te puede dejar a vos para cobrar último si vos tenés prioridad por ley. En eso no tienen injerencia, digamos. La realidad es que no lo respetan mucho, como decís vos, y estoy de acuerdo. Y otra cosa que tenés que tener muy en cuenta es que los jueces sí tienen la capacidad otorgada por ley para la regulación y para ser discrecionales en cuanto al monto de los honorarios. Pero siempre lo tienen que hacer fundando razonablemente bajo pena de nulidad. O sea, si ellos si ellos dicen, bueno, por tu trabajo se te regulan 10.000 pesos de honorarios y no fundan el por qué, de dónde sacan ese número, y razonado y sobre todo cuando te están regulando de menos de la escala, tiene que estar muy bien fundamentado. Si no, en general vos lo apelás, como me ha pasado a mí, y la Cámara te hace lugar a elevarte los honorarios. Obviamente vos cuando apelás, fundamentás todos los ítems de la extensión de tu trabajo, de la eficacia, de la calidad, del monto reclamado, de la naturaleza de tu trabajo, lo justificás bien, y entonces el juez de Cámara no tiene otra opción que hacerte lugar, digamos, porque si no se estaría apartando de la ley y de la jurisprudencia que, bueno, lo que yo te estoy comentando justamente es en función de un trabajo que hizo extensamente el doctor Diego Derewicki, que está en una de las cámaras, en la sala 4, y el doctor Farías, que está creo en el juzgado 20 o 21. Entonces, ellos, si vos lo apelás y lo fundás bien, es muy raro que no te hagan lugar porque estarían yendo en contra de los principios que ellos mismos están estableciendo, ¿no? en la jurisprudencia. Me gustaría que me pase el fallo porque a nosotros nos dieron vuelta y era del superior, era un caso y se basaron sobre esa ley, sobre ese caso, y directamente la Cámara de acá no nos hizo lugar por eso que había salido en el superior. Y Dale, sí, no hay problema. Estamos para eso. La comisión, la idea de la comisión es justamente eso, ver todos los casos que se aparten de la ley, bueno, y analizarlos y ver por qué se están apartando, y si hay que presentar alguna queja, bueno, trabajar con la comisión y con el consejo y ver qué se puede hacer. Dale, me agradezco. Fabián. A ver, acá escribe la contadora Resec. Si apelan honorarios por la demandada por altos, el juez reguló el monto, por lo cual va a Cámara, solo queda esperar, siendo que el pago al afectado termina este mes. El abogado me dijo que hay que esperar a que resuelva Cámara. Claro, si a vos te apelan los honorarios,
y va a cámara, tenés que aguardar a que resuelva cámara. No sé si esa es la pregunta de la contadora RSEC.